Bienvenidos al consultorio psicológico online de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Como cada jueves, nosotros llevamos a cabo el consultorio psicológico. Recuerden que usted puede interactuar con nosotros a través de las páginas oficiales de la universidad, USMP TV filial sur, o la página de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Puede dejarnos sus preguntas al término del tema del día de hoy. Vamos a tratar en este consultorio psicológico el tema de la comunicación familiar en tiempos de pandemia. Un aspecto que definitivamente se ha visto afectado y que sobre todo si lo sumamos al tema de los menores de edad, donde los padres normalmente interactúan con ellos en el día a día, y con el tema de las clases que hoy son virtuales y todo el tiempo uno está en casa. Este tema nos ayuda bastante a resolver dudas y es lo que queremos el día de hoy con el consultorio psicológico. Vamos a esperar, en breve va a estar con nosotros la psicóloga Julia Alemán. Ella es docente también de la Escuela Profesional de Psicología de nuestra Casa de Estudios y además labora en el Centro Médico de Alto Libertad. En breve la tenemos nuevamente, ya está con nosotros. Bien, como iba mencionando, vamos a compartir el día de hoy con la psicóloga Julia Alemán Mancilla, docente de la Universidad de San Martín de Porres, de la Escuela de Psicología, y además psicóloga en actividad en el Centro de Salud de Alto Libertad. Si nos acompaña, ya está, justamente. Hacía la presentación, profesora Julia, un gusto tenerla con este tema, donde mencionaba yo que el tema de la comunicación familiar en tiempos de pandemia se ha visto aún más agudizado, con que los niños estén en casa, que los jóvenes estén en casa, donde la relación se ha mostrado de alguna forma mucho más fluida, pero que a la vez también, seguro, en otros casos se ha complicado. Por eso es importante este tema de la comunicación familiar en tiempos de pandemia. La dejo a usted entonces con el tema a desarrollar. Adelante. Ya está, muchas gracias, profesor Eric. Bien, vamos si me pueden por favor habilitar para poder compartir la pantalla. Por favor, ¿me podrían habilitar para compartir la pantalla? Ya tiene la opción. Ah, ya está, ya recién, gracias. Bien. A ver, como había mencionado, ¿no? Buenas tardes con todos. El tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es la comunicación familiar durante la pandemia, ¿no? Durante todo este año y medio casi que ya vamos con esta situación de la COVID-19, ¿no? Nosotros tenemos que considerar, ¿no?, que la comunicación, pues en realidad es de vital importancia para el desarrollo, pues, de todas las personas, ¿no? Somos seres sociables y necesitamos comunicarnos, pues, con las demás personas y mucho más con los miembros de nuestra familia, ¿no? Y esta comunicación, pues, con el hecho de que de repente todos estemos en casa se ha ido complicando un poco más, ¿no? Por ello, vamos a ir viendo un poquito en qué consiste, ¿no? Y cuál debería ser en realidad el tipo de comunicación que nosotros deberíamos de tener, ¿no? Vamos a ver primero un cambio brusco en nuestra vida cotidiana, ¿no? Del virus, de la COVID-19, pues se ha tornado la vida totalmente diferente, ¿no? De la noche a la mañana nos indican que ya no podemos salir de casa, que hay ciertas restricciones, que de repente tenemos que usar la mascarilla, ¿no? Los hábitos, las costumbres, las rutinas que de repente teníamos, pues se han tenido que modificar, ¿no? Todo para poder prevenir, pues, la enfermedad.
el hecho de que nosotros estemos en esta situación, pues va a comenzar a generar ya otras enfermedades también, ¿no? Ya de salud mental, como la ansiedad, el estrés, ¿no? En algunos casos la depresión, ¿no? Por todos estos sucesos que han ido aconteciendo a raíz, pues, de la aparición de la COVID-19, ¿no? Es una pérdida brusca que va a interrumpir nuestra vida cotidiana, ¿no? Y nos va a generar conflictos emocionales. Cuando este suceso, ¿no? Algún suceso que viene a cambiar toda nuestra rutina, pasa, pues hace que las personas se vuelvan más vulnerables, que de repente podamos estar más inseguros, más inseguras, ¿no? Y lo hemos podido notar nosotros desde que empezó pues, la situación de la pandemia, ¿no? Ya de repente habían algunas personas que se comenzaban a desesperar, hemos visto tantas cosas en las noticias que han ido pasando, ¿no? Pero ya actualmente, pues es algo que quizás nos hemos ido adaptando a esta nueva situación, ¿no? Y es importante, ¿no? Que nosotros tengamos actualmente, ¿no? Continuar con ciertos cuidados. Aparte de ello, también que podamos nosotros de repente organizar mejor nuestros tiempos, ¿no? Si bien es cierto, hay personas que ya han retomado nuevamente sus actividades, no han regresado de repente al trabajo de manera presencial, también existe un gran número de personas que aún no han regresado a la presenciabilidad, ¿no? Y siguen trabajando desde casa. Tenemos algunas mamás que siguen realizando pues su trabajo de manera remota y los estudiantes sabemos que todos están realizando pues las clases de manera remota, ¿no? Eso ya complica un poco la situación, ¿no? La sobrecarga que de repente vamos a tener nosotros en estos ambientes, en casa la mamá por un lado trabajando, los hijos por el otro lado de repente haciendo sus clases, ¿no? Por ahí si hay niños más pequeñitos, ¿no? De repente jugando, pues complica un poco la situación, ¿no? Y por ello es adecuado que nosotros podamos o aprendamos a comunicarnos de forma adecuada debido pues a la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer, no? ¿Cómo podemos continuar estos cambios en las actividades, en las rutinas que nosotros venimos realizando? Algo muy importante y de lo que nosotros vamos a tratar en realidad pues el día de hoy es el favorecer pues esta comunicación, ¿no? Una comunicación sana, una comunicación honesta, responsable, respetuosa, ¿no? Ser esos lazos de armonía pues en la familia, ¿no? Por otro lado, tenemos que nosotros respetar el espacio y el tiempo también de las otras personas, ¿no? De los otros miembros de la familia. Algo que a veces por ahí se nos escapa, ¿no? O se les suele escapar a veces a los papás, ¿no? Es el repartir las responsabilidades y compartirlas cuando sea necesario, ¿no? No sobrecargar de repente a un miembro de la familia con todas las responsabilidades del hogar, sino que empecemos a delegar pues ciertas funciones y que cada miembro de la familia pueda asumir cierta responsabilidad, ¿no? El hecho de establecer normas que van a ayudar pues a regular la vida en el ámbito familiar, ¿no? Los horarios, las tareas, ¿no? Que de repente se debe seguir en casa, ¿no? El mantener el orden y la organización también va a ayudar pues a generar un entorno agradable, ¿no? Donde se pueda reducir el estrés que genera pues esta situación que venimos viviendo, ¿no? Y entonces nosotros nos vamos a centrar ahora en esta comunicación familiar. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es lo que de repente nosotros deberíamos de aplicar, ¿no? Los errores que se pueden cometer dentro del ámbito familiar al momento de comunicarnos, ¿no? Es necesario que lo tengamos en claro para pues propiciar una adecuada convivencia familiar. Entonces nosotros vamos a ver qué es comunicarse, ¿no? Comunicarse es hacer partícipe a la otra persona, al otro miembro de la familia, de lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos.
Por ello, va a ser un elemento indispensable para mejorar esa relación familiar, esa relación entre los miembros que conforman pues la familia, ¿no? Hacer que esa relación pues sea más sincera, más sólida, donde prime, ¿no? La comunicación, ¿no? Y se genere pues ese lazo de confianza en estos miembros de la familia. Se dice que cuando la comunicación familiar es eficaz, pues se va a brindar la información, vamos a brindar nosotros, vamos a dar las explicaciones, vamos a mostrar nuestros afectos y nuestros sentimientos. Cuando los padres, ¿no? El papá, la mamá, se van a dirigir hacia sus hijos, pues deben de hacerlo con palabras dulces, ¿no? Con palabras adecuadas, en un tono de voz adecuado. Y estas palabras que van a ser emitidas también deben ir acompañadas de algunos gestos, ¿no? Los gestos, una sonrisa, ¿no? Un gesto de dulzura, donde vamos a demostrar nosotros esa comprensión, ese interés en realidad pues hacia el otro miembro de nuestra familia. Y eso va a generar pues esos lazos dentro de la familia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de lo que viene a ser la comunicación asertiva. Entonces vamos a ver qué es la comunicación asertiva. Pues este tipo de comunicación es donde cada uno de los miembros de la familia pues tiene el derecho de hablar, ¿no? Como nosotros podemos observar en esta imagen, vemos realmente pues, ¿no? Que el papá, la mamá se están mirando, los hermanos se están mirando, ¿no? Que cada uno de ellos pues es reconocido como una persona única, como una persona valiosa, como una persona que puede dar sus opiniones, ¿no? No tiene nada que ver la edad que de repente pueda tener cada miembro de la familia, ¿no? Es importante tener en consideración esto, ¿no? A veces se comete el error de que porque son niños, pues no los escuchamos, ¿no? Entonces es muy importante generar esto, ¿no? De que cada uno, cada integrante de la familia es valioso y tiene que ser escuchado, tenemos que escucharlos, no tenemos que dejar hablar a cada miembro de la familia. Una buena comunicación parte de reconocer que cada uno de los miembros de la familia tiene un lugar. El papá, la mamá tienen ciertas responsabilidades con los hijos, ¿no? Son los guías de los hijos, de las hijas. Y también se tiene que reconocer, ¿no? Los hijos deben de reconocer, pues, la autoridad que tienen los padres, ¿no? Deben de respetarlos y apoyar también las decisiones que toman, pues, los padres, ¿no? Y todo esto pues va a contribuir a que dentro de la familia se dé un clima armonioso, que va a contribuir al desarrollo de cada uno de los miembros de la familia. Y también pues en el caso de los pequeños va a contribuir al desarrollo de su personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? O cómo puedo tener entonces una comunicación asertiva? Primero tenemos que tener en cuenta que esto es algo subjetivo. Esto significa de que quizás cuando yo siento que las cosas son de determinada manera, pues para la otra persona que está dentro de mi familia, puede entenderlo desde otra perspectiva, ¿no? Y puede creer que las cosas son diferentes para él, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración esto, pues es una realidad subjetiva. Lo que para mí está bien, quizás para la otra persona no está bien. Por ello es que dentro de la familia nosotros tenemos que llegar pues a hablar y a crear esa realidad para todos los miembros, ¿no? De que todos podamos estar de acuerdo y que todos veamos las cosas de la misma manera, ¿no? Esto nos va a evitar conflictos más adelante, ¿no? Entonces recordemos, es una realidad subjetiva. No pensemos que todas las personas van a tener las mismas ideas que nosotros, van a pensar de la misma manera. No es así. Entonces, ¿quién tiene la razón? En realidad todos y nadie tienen pues la razón, ¿no?
Por ello, es importante generar ese diálogo abierto, ese diálogo respetuoso, en el que cada miembro de la familia pues, pueda dar su punto de vista, quizás sobre determinada situación que estamos viviendo, ¿no? De esa forma es que nosotros vamos a llegar a determinados acuerdos que van a permitir, que van a propiciar, pues, ¿no? Esa convivencia saludable, ¿no? Nosotros vamos a ir creando una realidad que nosotros vamos a desarrollarla pues con los miembros de nuestra familia. Vamos a ver unos cuantos ejemplitos de comunicación asertiva. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos afecte, ¿no? Nos menciona, cuando te afecte el comportamiento de otra persona, menciona y habla del comportamiento en específico y de manera descriptiva. A veces cometemos el error de que nosotros nos centramos, ¿no? De repente en la persona y no en el comportamiento que tiene la persona, ¿no? Por ello, por ejemplo, nos dice, ¿no? No es asertivo decir, eres tan flojo que nunca haces nada. Lo adecuado, la forma asertiva de poder decir esto es, recuerda que acordamos que hoy tú lavarías los platos, los servicios, ¿no? Y veo que aún no lo has lavado. Me preocupa que se acumule mucho servicio sucio. Así que me gustaría saber en qué momento tienes contemplado lavarlo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Nosotros no estamos atacando a la persona, no estamos diciéndole de repente, o no le estamos dando adjetivos calificativos, ¿no? Que lo van a hacer sentir mal, que de repente van a generar ciertos rencores, ¿no? Si no estamos hablando sobre una conducta que no ha realizado. Tengamos en cuenta que las conductas en realidad, pues nosotros las podemos ir modificando, ¿no? Entonces es importante este aspecto. Tenemos que centrarnos más en el comportamiento específico, en la conducta en específico y no de repente en la persona. No ataquemos a la persona, cambiemos el comportamiento que quizás nos trae complicaciones, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo, ¿no? Además de hablar de aquello que te afecta, también menciona qué es lo que deseas o necesites. Así, en vez de centrarse en el problema, pues vamos a pasar a hablar también de las posibles soluciones, ¿no? Y nos pasa mucho, a veces en casa, ¿no? Nos quedamos con el problema y estamos mencionando el problema, pero no hay forma de que quizás nosotros podemos manifestar alguna solución, ¿no? Nos quejamos, pero no decimos de repente qué es lo que nos gustaría o qué es lo que de repente desearíamos que cambie pues en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, nos dice, no es asertivo decir, otra vez tienes la mesa ocupada con todas tus cosas. Lo adecuado es mencionar, ¿no? Te recuerdo que necesito la mesa para trabajar. ¿Qué podemos hacer para no tener esta conversación nuevamente, no? Entonces, comenzamos, ¿no? Parte de ahí el diálogo, el hecho de que pueda hacer partícipe a la otra persona de la solución, ¿no? De la solución a este problema que quizás ya lo vamos teniendo en constantes ocasiones, ¿no? Entonces, de esa manera, ambos llegamos a un acuerdo y vemos cuál es la mejor solución para ese problema que se ha presentado, ¿no? Si nosotros, por otro lado, ¿no? Obviamos o quizás dejamos o movemos las cosas de este lugar, ¿no? Para evitarnos un problema, una conversación, es muy probable que se vuelva a repetir la misma acción, ¿no? Que nuevamente por ahí tenga mis cosas en la mesa y no se llega a solucionar. Llega un momento en el que tanto voy repitiendo las cosas, pues que obviamente la otra persona no va a reaccionar de la mejor manera. Quizás la reacción que tenga sea levantando la voz, no sea una forma asertiva. Entonces lo adecuado es, ¿no? De estas pequeñas cositas que quizás me afectan, pues nosotros podamos generar ese diálogo
y llegar a determinadas conclusiones, a determinados acuerdos que van a hacer que esta situación no se vuelva a repetir más adelante. Vamos a ver otro ejemplito. Nos dice, siempre prefiere describir en vez de juzgar, por ejemplo, a referirse a las consecuencias de un comportamiento, ¿no? No es asertivo decir, por tu culpa no puedo estudiar, eres un inconsciente. Lo adecuado, ¿no? La forma asertiva de la que nosotros debemos emplear, ¿no? Es, no logro concentrarme cuando tengo que estudiar. Y el volumen de la tele está así porque el volumen de la tele está así de alto, ¿no? Necesitamos encontrar una solución. Nuevamente, ¿no? No nos estamos centrando en la persona, sino en la conducta que está pasando, ¿no? En el comportamiento quizás que me está trayendo determinadas complicaciones, ¿no? No es que la persona sea un inconsciente, sino que quizás, ¿no? Le agrada escuchar el televisor a full volumen, pero no se da cuenta de que por ahí hay una persona que está estudiando, ¿no? Tenemos que hablar y le vamos a dar la solución a ese problema. Entonces busquemos eso, ¿no? No juzgar, sino referirnos a la conducta que necesitamos modificar. Por otro lado, vamos a ver otro ejemplito. Cuando quieras expresar una molestia o cualquier otro sentimiento, habla en primera persona. Así quedará claro que hablas de ti y se podrán concentrarse, ¿no? En cómo tú te sientes y cómo te afecta de repente determinada situación. Si hablamos nosotros en segunda persona, el otro puede sentir que es un ataque y que estás a la defensiva, ¿no? Que estás yendo en contra de esta persona, ¿no? Y eso nos va a generar pues un malestar, nos va a generar conflicto, ¿no? Nos va a dar lugar a la empatía, ¿no? Al ponernos en el lugar de la otra persona. No es asertivo decir, eres tan pesado, a ti no te importa cómo me siento. Por el contrario, nosotros debemos de referir cómo nos sentimos, ¿no? Me siento triste, necesito que me ayudes. A veces creemos que la otra persona, ¿no? Y nos pasa en la relación con los hermanos, en la relación con la misma pareja, ¿no? Sentimos que la otra persona debería de adivinar, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que necesito? Pero no leemos la mente, ¿no? No podemos leer la mente de la otra persona. Por eso es importante que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, las cosas que quizás nos molestan, de tal manera pues vamos a poder llegar a mantener una relación adecuada. Por otro lado, vamos a ver otro ejemplito, ¿no? Que vamos a ver aquí. Nos dice que tus necesidades sean importantes no implica que pases por encima de las necesidades de aquellas personas que están a tu alrededor. Si bien es cierto, tengo que considerar, ¿no?, las cosas que yo necesito, pero no puedo pasar encima de los demás miembros de la familia. Entonces, no es asertivo decir, es que yo necesito ocupar la televisión para jugar en el Play. Mala suerte si tú quieres ver tu serie, ¿no? Y pasa pues en realidad pues con los hermanos, ¿no? O con los hijos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de repente decir, no? Yo necesito la tele para jugar y tú para ver la serie. Veamos si alguno de los dos puede o quiere hacer otra cosa por ahora y ya para la próxima vamos a definir algunos horarios, así ambos sabremos cuándo y por cuánto tiempo podremos usar el televisor, ¿no? Entonces vamos llegando a determinados acuerdos, ¿no? Y ninguno de los dos pues se va a ver afectado, ¿no? Ambos van a tener la oportunidad de realizar la actividad, pero ya va a ser algo planificado. Otro ejemplo, ¿no? Incluye a la otra persona en la búsqueda de soluciones, ya que el acuerdo debe ser mutuo. No trates de buscar soluciones tú solo. Incluso si ya pensaste en una solución, pues no es adecuado que le impongamos, ¿no?
No es asertivo decir, aquí todos vivimos, así que tú te encargas de hacer el aseo del cuarto y del baño y yo de la cocina y la sala. Debemos de llegar pues a algún acuerdo, debemos de llegar ambos miembros de la familia a determinados acuerdos, ¿no? Darle la solución a esta complicación que se nos presentó, ¿no? La manera más asertiva de repente para solucionar esto, ¿no? Me parece que es necesario que repartamos las tareas de aseo del departamento. Estaremos más cómodos, ¿no? Entonces, por ahí, divide el departamento por 2 sectores, ¿no? Dividí este departamento por sectores. Por ahí, 2 lugares que son fáciles de limpiar y hay lugares que son difíciles de limpiar, ¿no? Lo podemos dividir de acuerdo a ello, ¿no? Estaba pensando que cada uno puede elegir fácil y un sector difícil. ¿Qué piensas tú, no? Entonces le estamos dando ahí eh, la opción a que la otra persona también nos plantee una solución hasta ante este problema que estamos presentando, ¿no? O que de repente pueda aceptar pues la solución, pero ya lo estamos haciendo partícipe de la solución al conflicto. Entonces, pues obviamente el otro miembro de la familia va a sentirse más cómodo, va a sentir que lo tomamos en cuenta. Es muy diferente si nosotros le decimos... Estamos escuchando a la psicóloga Julia Alemán Mancilla con el tema comunicación familiar. Vamos a esperar unos segundos y ya está con nosotros nuevamente. Sí, Adelante. ya. Disculpen, el internet está un poquito mal. Bien, a ver, nos habíamos quedado en este ejemplito, ¿no? Que es asertivo decir, otra vez andas toda estresada y de mal humor, ¿no? Cambia la cara. Lo adecuado es de que nosotros nos refiramos, ¿no? Veo que hoy estás pasando un mal momento, ¿no? Dime en qué puedo ayudarte. Entonces le estoy brindando pues ese apoyo al otro miembro de mi familia, ¿no? Y eso va a generar pues que esos lazos de unión en la familia pues sean más fuertes. Y vamos a ver este ejemplo más. Si la otra persona está sintiendo algo distinto a lo que tú estás sintiendo, no la juzgues o critiques. Respeta su sentimiento y no te centres en comprender por qué se siente de esa manera, ¿no? Ya habrá tiempo para que de repente nosotros podamos entender o que nos pueda explicar, ¿no? Primero, acoge su sentir y hazle sentir seguro y cómodo, ¿no? A veces se comete el error, ¿no? De esta manera de referirnos, ¿no? Que no es asertiva. Pero ¿por qué te pones a llorar por eso? No es para tanto, vamos, ánimo, o no, le restamos importancia de repente a las emociones que podría estar sintiendo el otro miembro de la familia, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Lo principal es que se sienta acompañado, que sienta que estamos ahí para apoyarlo, ¿no? Entonces, no forcemos las palabras o los gestos y que la compañía sea pues respetuosa, ¿no? Podemos de repente mencionar, me doy cuenta de cuánto te afecta, ¿no? Determinada situación. Tómate tu tiempo y cuenta conmigo si quieres hablar sobre ello, ¿no? Entonces, de esa manera le estamos demostrando nosotros el apoyo que le estamos ofreciendo, ¿no? Y no estamos ignorando por ahí sus emociones, los sentimientos que podría estar demostrando. Vamos a ver entonces ahora algunas conductas que dificultan, ¿no? La comunicación familiar. Nuevamente recordemos que todo lo que son conductas nosotros lo podemos ir modificando. Entonces tengamos en consideración esto, ¿no? Es algo que vamos a poder nosotros cambiar. ¿Cuáles son entonces esas conductas que van a dificultar, ¿no? esta comunicación familiar? El hecho de que de repente mandemos o dirigir, ¿no? Decirle al otro lo que debe hacer sin considerar su opinión, imponiendo nuestro parecer, pues va a mermar la comunicación, ¿no?
no nos gusta muchas veces, ¿no? En realidad las personas que nos exijan, que nos digan qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Por ahí, por ello es importante generar pues esa comunicación y que podamos llegar a determinados acuerdos. Otra conducta que va a dificultar esta comunicación pues van a ser las amenazas o por ahí de repente el uso inadecuado de palabras o el insultar, ¿no? A algún miembro de la familia. Y se da en realidad pues en los hogares, ¿no? En algunos hogares se puede manejar de esta manera, ¿no? El anunciar por ahí estos castigos, estas sanciones, van a obligar, sí, a hacer algo bajo una amenaza, un castigo, ¿no? O de repente a raíz de algún insulto, pues no, pero esto, pues el hecho de que nos traten con violencia. Y lo único que generamos en realidad, pues es una convivencia no saludable, ¿no? Eh, que quizás, ¿no? Si nosotros siempre estamos amenazando a la otra persona, pues que haga las cosas no porque eh, desee o porque haya una comunicación adecuada, sino que a veces lo puede hacer por miedo. Solucionar los problemas sin violencia o agresividad física o verbal exige un ejercicio de autocrítica, de explorar nuestras motivaciones y el respeto al otro. Hay que recordar, ¿no? La violencia inicia en el hogar y la calle y después se replica pues en las escuelas y sucede en un ámbito de inequidad, exclusión social, pobreza, falta de ejercicio de derechos. Cuando un niño o una niña son educados con violencia, es más factible que sufra acoso escolar o una agresión física, ¿no? Entonces procuremos que en los hogares pues nos podamos comunicar, ¿no? De manera respetuosa, evitando los adjetivos o las palabras inadecuadas, ya que en una familia también existen los hijos, ¿no? Y ellos observan esto. Y podemos ir generando o podemos hacer que los mismos integrantes de nuestra familia, pues más adelante sufran de algún tipo de violencia, ¿no? Otra conducta que podría dificultar un poco la comunicación familiar va a ser el consolar, ¿no? Consolar obstaculiza la comunicación cuando pretendemos hacerlo para quitarle o para restarle importancia a algún tema, ¿no? A veces nos consolamos a algún miembro de la familia, pero dejamos de lado de repente el tema que nos trajo estas complicaciones, ¿no? Y ya lo dejamos ahí y es muy probable que este tema se vuelva a repetir, que volvamos a la misma dinámica, que volvamos a tener el mismo conflicto, ¿no? Entonces lo adecuado, sí, es que de repente pueda consolar a la otra persona, pero después generar esa comunicación sobre de repente el problema que nosotros hemos podido tener, ¿no? Otra conducta es aprobar, dar siempre la razón, sin analizar por ahí los argumentos o las justificaciones, ¿no? El hecho de que nosotros digamos sí a todas las cosas que de repente nos pueden pedir, ¿no? Por de repente evitar escuchar las razones de la otra persona o porque estamos fingiendo, ¿no? Que les estamos prestando atención o también por el hecho de que quizás, ¿no? El hecho de que yo apruebe determinadas cosas, pues me va a evitar conflictos, ¿no? Quizás me evitará el conflicto en ese momento, pero más adelante vamos a ver que va a causar molestia. Y ese conflicto o eso de poder decir no, de repente en su determinado momento me hubiera aliviado de un problema más grande que se puede presentar más adelante. Por ello, lo mejor es ser claro. Y si en ese momento es imposible comunicarnos, es necesario, ¿no? Pedirle que espere un poco el lugar adecuado, el momento adecuado, ¿no? El momento oportuno para que nosotros podamos darle solución, pues, a ese conflicto, ¿no? Y no dejarlo ahí al aire, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto que pasa mucho en realidad en los hogares, ¿no? Por evitarme un conflicto, acepto todo. Sin embargo, más adelante veo todo el problema que se ha generado, pues a raíz de repente de una conducta que hubiera sido quizás un tanto molesto en un momento,
pero hubiera sido lo más adecuado, ¿no? Otra conducta es el desaprobar, ¿no? El quitarle siempre la razón o el no darle la razón nunca a algún miembro pues, de la familia, ¿no? Va a ser un obstáculo para esa comunicación, ¿no? No nos va a ayudar a generar esos lazos emocionales adecuados. Por otro lado, tenemos el interpretar, hacernos nosotros nuestras ideas, ¿no? De lo que de repente se puede estar pensando, de lo que la otra persona puede querer decir, ¿no? Pues esto nos va a generar conflictos realmente al momento de que nosotros nos podamos comunicar, ¿no? Y el de repente ironizar, ¿no? Usar el sarcasmo para desaprobar algo, cambiar de repente las cosas positivas por lo negativo, de manera muy brusca, ¿no? Llevándolo en realidad a contradicciones. Pues esto genera que de repente la otra persona, el otro miembro de la familia, pues no se sienta en confianza como para poder hablar con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que todas estas conductas van a dañar la comunicación dentro de la familia, ¿no? Y son conductas. Las conductas nos van a, bueno, las conductas las podemos nosotros modificar. Algo que también impide, ¿no? O nos dificulta la comunicación familiar, pues el no ser específicos, el no ser concretos, el de repente hablar de manera muy superficial y muy general sobre alguna incomodidad, sobre algún problema que se pudo dar dentro del ámbito familiar, pues no nos va a ayudar a que nosotros podamos pues, determinar cuál es el problema, ¿no? Y los contraataques, ¿no? El que de repente, ¿no? Responder a una queja con otra, ¿no? Sin intentar solucionar el problema. Yo me molesto o me molestó que me dijeran determinado adjetivo o que no estuvieran de acuerdo conmigo, pues yo hago lo mismo, ¿no? Hablo con palabras inadecuadas, con tono de voz inadecuado, pues y en realidad genero más conflicto y no le estoy dando solución a ese problema que se pudo presentar. Entonces nosotros tenemos que tener tener una comunicación efectiva, pues va a implicar el aprender a escuchar, ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona, saber qué siente, no emplear actitudes agresivas como insultos, reproches, chantajes o amenazas, ¿no? Negociar salidas al problema, cediendo en algunas cosas y asumiendo algunos compromisos. Eso va a llevar a que esta comunicación se dé de manera adecuada, sea una comunicación efectiva y obviamente a que reine pues la armonía y la calma dentro de la familia, ¿no? Vamos entonces nosotros a ir culminando esto con algunas recomendaciones que se podrían dar, ¿no? Ten presente que la comunicación asertiva es algo que se cultiva, no se genera de la noche a la mañana, no nos desesperemos de repente, ¿no? Procura partir de poco a poco, ¿no? Es algo que de repente nadie nos ha enseñado, pero es algo que nosotros podemos ir practicando, ¿no? Será mucho más fácil la comunicación asertiva mañana. Si hoy dedicas un tiempo, ¿no? A definir junto a las personas, a los miembros de la familia, pues, ¿no? Las reglas, las normas que van a acordar. Así cada cual sabrá, ¿no? Qué, cómo, cuándo debe hacer las cosas, ¿no? Según el compromiso que se haya acordado, ¿no? Es importante ese diálogo, esos acuerdos que se puedan dar, pues, dentro del hogar y nos van a ayudar a tener una convivencia saludable. Si la otra persona no está respetando el acuerdo o hace algo que te moleste, no lo dejes pasar y comunícalo asertivamente, ¿no? Si nosotros callamos en realidad algo que nos está fastidiando, pues llega un momento en el que ya no podemos, ya no aguantamos, ya no toleramos determinada conducta, determinada molestia, ¿no? Y la forma en la que nosotros vamos a expresar ese sentimiento va a ser de manera inadecuada. De repente
lo decimos, no vamos a explotar por ahí, ¿no? Entonces no nos llenemos, ¿no?, de tensión, sentimientos negativos. Nosotros tenemos que aprender a expresarlos. Recordemos que la otra persona pues no es adivina, no va a saber qué es lo que de repente nos molesta o cómo nos podemos estar sintiendo. Cuando una situación te altere, evita dejarte llevar por las reacciones y responder en caliente, no en ese momento, porque dirás y harás cosas de manera impulsiva y eso no resolverá el conflicto, solo lo va a empeorar. Mejor es tomarnos un tiempo fuera, ¿no? De repente retirarnos del ambiente, ¿no? Calmarnos y posterior a ello tenemos que hablar. No podemos dejar una situación que nos ha creado un conflicto al aire y pensar que el tiempo va a resolver esa situación. No es así. Tenemos que llegar a hablar sobre ese conflicto. Cuando no somos capaces de expresar lo que necesitamos, nos convertimos en sujetos pasivos y dejamos que el resto decida sobre nuestras necesidades. Esto genera una acumulación de malestar y estrés, como una olla a presión, ¿no?, que más tarde va a reventar. Por eso, nuevamente, comunicar cómo nos sentimos. Muchas veces cometemos el error de pensar que expresar lo que sentimos o queremos es actuar de forma egoísta, pero la verdad es que todos tenemos la responsabilidad de expresar y comunicar lo que sentimos o pensamos, pero siempre de una manera adecuada, que invite al diálogo, palabras adecuadas, tono de voz adecuados, buscar el lugar propicio para generar esa comunicación. Y acabamos con esta frase, ¿no? Al final del día, pues una familia que se ama debe encontrar que todo es perdonable, ¿no? A pesar de todas de repente, la mala comunicación que podamos tener o los adjetivos que de repente podamos lanzar, ¿no?, dentro de repente la comunicación, pues se puede perdonar, siempre y cuando también haya ese compromiso, ¿no?, de que realmente vamos a cambiar. Gracias. Muchas gracias a usted por la presentación. Tenemos algunas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y queremos trasladarlas. La primera pregunta que nos plantean es la siguiente. Hay un caso, nos dicen, tengo dos niñas en casa, una de 4 años y una de 11 años. La de 11 años siento que está siendo una mala influencia para la menor de 4 años por el vocabulario y por algunas actitudes propias de su edad de 11 años. ¿Cómo puedo solucionar este asunto?, nos dicen, y nos da una alternativa que está usando, que está aislándolas la mayor cantidad del tiempo durante la semana. ¿Es esto correcto? ¿Debe conversar con ellas? La dejo a usted para que conteste. Ya, a ver qué pasa, ¿no? Es una niña de 11 años, ya está próxima a llegar a la adolescencia, ¿no? Realmente, pues con la hermanita de 4 años tienen diferentes costumbres, diferentes actividades que realizan, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Lo tornan, ¿no? Las hermanas mayores que como que las molestan, ¿no? Porque van, cogen sus cosas, ¿no? Lo que nosotros debemos de hacer es primero preguntar, ¿no?, ir analizando la conducta de nuestra hija. ¿Por qué es que ha comenzado a tener este tipo de reacción? Algo está pasando, algo ha cambiado en la dinámica familiar, de repente ya no le prestamos atención, quizás hablamos más con la pequeña o estamos más tiempo con la pequeña, analizar cuál es la actitud o la reacción que tiene también la mamá al momento de repente que la menor pues comienza a hablar palabras inadecuadas, ¿no? Gritos, reproches, en casa cómo está la situación, hay una comunicación adecuada entre los padres.
muchas veces llegan a consulta, ¿no? En realidad, pues los padres trayendo a los niños, refiriendo estos problemas, ¿no? De que de repente su conducta ha cambiado, que de repente están más rebeldes o hablan de forma inadecuada, ¿no? Pero conforme vamos hablando pues con los padres, nos vamos dando cuenta que las cosas en casa no están bien y parte de la relación de los padres, ¿no? Es muy importante analizar eso, ¿no? Los hijos de quién aprenden, aprenden del entorno y más que en este tiempo hemos estado cierto tiempo en confinamiento total, ¿no? Y aún así siguen pues estas restricciones, es bastante el tiempo que quizás hemos estado nosotros en casa solamente con nuestros hijos, ¿no? Entonces habría que analizar pues esos aspectos, ¿no? ¿Cómo estoy yo como madre, como padre en casa, ¿no? Quizás esta situación también ya me está rebasando a mí y yo estoy reaccionando de manera impulsiva, ¿no? Entonces también tengo que aprender yo a controlarme para poder darle el ejemplo pues a mis hijos, ¿no? Pero es importante indagar, ¿no? Hacer un análisis funcional en realidad de la conducta de la niña, ¿no? ¿Qué es lo que pasa antes de que de repente ella pueda actuar de determinada manera o pueda de repente decir estas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cómo yo reacciono, ¿no? Y se tiene que generar ese diálogo entre la hermana, en realidad entre las dos hermanas, ¿no? La mamá tiene que hablar primero con la hermana mayor, con la hija mayor, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que podría estar ocasionando, ¿no? Que tenga esta reacción y propiciar nuevamente por ahí con algunas actividades dentro del hogar, ¿no? Algunos juegos quizás de mesa, ¿no? Donde puedan participar ambas hijas, el hecho de que compartan tiempo, ¿no? Eso sería lo adecuado que tenga que realizar, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más, un caso también. Nos dice, soy madre soltera con mi hijo de 18 años. Nos dice que el hijo de 18 años está siendo mucho más independiente y ya no habla mucho con ella. Eso le está afectando. ¿Qué recomendación le daríamos a esta madre soltera? Ya. Es un adolescente, ¿no? Los adolescentes tienden a aislarse y a ya no compartir las cosas con los padres, ¿no? En este caso, nosotros podemos propiciar algunas actividades, ¿no? El hecho de que de repente yo me introduzco un poco más en el mundo de este adolescente, ¿no? Saber ir investigando sobre sus intereses, ¿no? Y el poder hablar sobre sus mismos intereses, pues va a generar a que nuevamente podamos nosotros entablar pues esa comunicación, ¿no? Em, los lazos de confianza en realidad se van dando desde que los hijos son muy pequeñitos. Si bien es cierto, cuando llegan pues a la adolescencia tienden a aislarse un poco y a dejar de repente de comunicarse como lo hacían antes, se puede generar nuevamente ese lazo de confianza, ¿no? Propiciando, ¿no? De repente pequeñas actividades, el hecho de que de repente ambos puedan salir un momento, ¿no? De repente a caminar, ¿no? O el hecho de que puedan ir de repente, no sé, a comer algo que le agrade pues al adolescente, ¿no? Y ahí propiciar esa comunicación, ¿no? El mismo hecho de que de repente uno puede iniciar la comunicación de repente con algo del interés del adolescente, ¿no? Va a ayudar a que esa comunicación pues vuelva a retomarse, ¿no? Si es que nosotros dejamos que el adolescente siga aislándose y haciendo sus cosas por su lado y yo hago mis cosas por mi lado, pues tengamos en consideración pues que esa comunicación no va a no va a volver a retomar como lo que era antes, ¿no? Tenemos que tratar de inmiscuirnos un poco en las actividades que realiza pues este adolescente. Ok, muchas gracias a usted, a la profesora, psicóloga Julia Alemán, por la presentación del tema del día de hoy, comunicación familiar en tiempo de pandemia. Muchas gracias. Y nos estamos encontrando el próximo jueves con otro tema en el consultorio psicológico online.